todo esto alguna vez? Los mafiosos os tienen rodeados, todos tienen machine gun en las manos y os miran con su bigotito italiano. Me pongo amenazante. No estoy intimidado, señores. Te voy a hacer frente con todo lo que tengo. Se os quedan mirando y uno de ellos acaricia sádicamente el gatillo. Yo le digo furioso que qué va a hacer con el gatillo. Por mí, ¿se cree que me va a intimidar acariciando el gatillo como si fuera una mujer? Jefe, tenemos un problema aquí y oís ruido en la trastienda. Yo le guiño el ojo a mi colega para saltar arriba y grito ahora. ¿Te suena esto? ¿Te ha pasado más veces? Lo siento. Vamos a intentar que no te ocurra con Briconsejos. Estás deseando escucharlo. Hoy, en Briconsejo. Hoy somos muchos, también tenemos, se nos ha sumado otro participante que se llama Pablo Valcárcel. Pablo Valcárcel y tenemos a Luis, Álvaro, Humberto, Caudín y Corina y yo mismo. Y vamos a tratar sobre la interpretación en las partidas de rol. Yo estaré bastante callado porque somos muchos y hay muchas ideas. Empezaremos por los consejos para los jugadores. El consejo que yo daría, sobre todo esto ocurre mucho con los novatos, ya lo acabamos de escuchar en el ejemplo del principio, es el clásico decir, pues yo le digo a tal persona que tal, tal, tal y tal. Vamos a ver, yo le digo a no, díselo, ¿vale? Porque rompes el ambiente. Yo creo que es una de las cosas más importantes y que nos ocurre no solo a los novatos, la verdad, pero ocurre muchísimo y el máster, yo creo que a mí me pasa en la partida que tengo ahora mismo de mago, que tengo a 2 novatos y tengo que a cada ratito decirles, pero interpreta, dilo, no me digas yo digo qué, o no me digas yo hago qué, o sea, hazlo, porque no te estás metiendo y no estás haciendo que se meta el resto. Yo creo que eso es muy, muy importante. No hablar en tercera persona. Para mí la dramatización es una parte imprescindible para hacer que la historia merezca la pena ser contada. Si no hay emoción en esa historia, si no me involucro mínimamente con mi personaje, si no tienen interés las historias de mis compañeros, lo mismo me daría ir al cine o leer una novela, ¿no? Estamos interpretando y estamos haciendo rol y queremos emocionarnos con estas historias. Siempre hasta el punto de que la ambientación nos lo permita y el tono de la partida que queremos conseguir. Pero ese es el fin. ¿Cómo se hace eso con dramatización? Yo lo que me estoy preocupando mucho últimamente es de que de inicio el personaje sea interesante. Tenga un trasfondo. Sí. Para eso, cuando eres un jugador novato, que son tus primeras partidas, a lo mejor suena un poco a chino, pero hay muchísimas inspiraciones, muchísimas cosas de las que se puede sacar para crear un personaje interesante. Inspiraciones propias puedes sacar desde ¿qué quieres explorar? ¿Qué cosas quieres investigar del mundo en general, aunque sea dentro de un entorno de fantasía? Pues desde cambios de sexo, orientación sexual, estereotipos, jugar, pues ahora voy a ser una peluquera transsensual frustrada o ahora voy a ser un drogadicto, ahora voy a ser un funcionario y ahora voy a ser... ¿no? Experimentar todos los estereotipos que se te ocurran. Puedo dar el rol de Almodóvar, Vale, pero ¿cómo se dramatiza eso? Porque yo puedo crear un concepto súper complejo, pero jamás se verá en partida. ¿Cómo hacéis eso? ¿Alguna idea? Suelo separar entre lo que son las partes de personalidad y las partes de trasfondos personales complejos, que son los que no se van a ver en partida y que a lo mejor no es tan imprescindible desarrollar. Pero yo creo que en parte sí se ven. O sea, si es una tipa frustrada con toda su vida y bla bla bla, por mucho que en la partida sea otra cosa, estén pasando otras cosas, ese fondo de tristeza o ese fondo, yo creo que lo puedes hacer notar perfectamente. Es Sí, como un pero- actor al fin y al Pero cabo. dirá, está triste, pero no dirá, tiene un hijo kosovar en peligro. Hay un No. recurso dramático muy No, bueno. pero acaba saliendo, yo creo. Hay un recurso dramático muy bueno que he practicado con algunos másteres, que por ejemplo soy un transexual, pero la partida va de otra historia y no me lo va a recordar nunca la partida. Pero sí que se hace una escena aparte, un flashback de tu problema de transexualidad o tu trasfondo. Juegas la escena y tú inconscientemente ya estás jugando el resto de la partida con esa cosa ahí dentro de, hostia, espérate, aparte de lo que me está pasando, mi personaje tiene esto de fondo.
A eso me refería, que es como un actor. Entonces, o sea, es básicamente lo mismo. O sea, es coger el personaje y decir, mentalizarse un poco de sus motivaciones, sus intereses, todo esto, ¿no? Porque aunque en la partida no vaya de eso, haga un flashback al principio, un preludio con ese personaje, o no, que tú lo tengas metido en la cabeza. ¿Pablo? Yo creo que a colación de lo que estaban comentando Corina y Luis, que es interesante saber cuánto va a durar una partida, ¿no? A mí siempre me ayuda a contemporalizar, saber cuánto tiempo tengo para contar la historia del personaje. Entonces es un personaje muy complicado, como estaba comentando Claudine. A lo mejor resulta complicado de contar en una sola sesión, pero a donde quería ir a parar es a que, bueno, si sabes que la partida va a durar una sola sesión, tienes que echar el resto, por ejemplo, ¿no? Tratar de contar todo tu personaje en 3 escenas. Yo por lo menos así es como creo que más lo aprovechas y más lo disfrutas. Y en cambio evidentemente no será igual si tienes el personaje drogadicto que viene de Kosovo y que tiene una abuela en rehabilitación porque tiene problemas para andar, si lo tienes que contar en una serie de 12 partidas, ¿no? Tienes mucho más tiempo para ir introduciendo sutil y levemente los diferentes elementos del trasfondo de tu personaje. Álvaro, no, yo solo hago 2 personajes, yo soy horrible, yo me hago unos trasfondos brutales y tal, y al final termino en 3 partidas se convierte en un personaje que ya tenía. O sea, yo tengo un tío que es súper alegre, un tío que es súper triste. Esas son mis interpretaciones. Entonces yo estaba intentando conseguir consejos aquí, por eso estaba callado. ¿Pero eres bueno como Jack Nicholson con sus 2 papeles o...? Algo así, sí, pero el problema es que a mí no es que me lo ofrezcan. No es que me lo ofrezcan, es que termino así, es horrible. Y es un problema que yo creo que... Espero no ser el único que tenga ese problema, sería algo deprimente, ¿no? Pero yo creo que sería interesante que me dieras consejos ahora y tal. Porque es eso, yo me creo un trasfondo, ¿no? Y yo lo tengo muy claro, claro, porque el tío este hace esto y tal, entonces en este concepto... Pero al final termino que no, que al final me voy tirando, voy cambiando poco a poco su personaje hasta una cosa que puedo dramatizar yo. ¿Será que soy un sí, que tienes cutre? truco. Que soy un cutre y no sé más, pero es lo que termina pasando. Bueno, Humberto. A mí me pasa un poco como Álvaro, ¿no? Es decir, me cuesta muchísimo coger el punto a mi personaje, dramatizar con ellos y tal, y a veces ni lo consigo. Sino hago como Álvaro y cojo un papel que ya tenía hecho antiguamente y se lo calco a este personaje nuevo. Y vengo de eso también, a aprender un poco de cómo se puede dramatizar y tal, y hacer un personaje con un poco más de fondo, no que sea un texto plano. Y a ver qué conseguimos, ¿eh? Bueno, pues aprovechando que vosotros 2 estáis haciendo eso, a lo mejor participo entonces yo un poco más. Aprovechar para hacer preguntas o incidir en algo que os interese, de, coño, esto no lo había pensado. Sí, yo grito en algún momento, sí. No, a mí, por ejemplo, una estrategia, ya para que os deje pensando, una estrategia que yo creo que me ha resultado útil, lo que pasa es que los másteres no suelen hacerme mucho caso, pero es pedirle a los másteres, y yo siempre se lo pido a mis jugadores, yo tengo este personaje, ¿no? Y digo, joder, en esta escena molaría un montón porque tendría que hacer esto y sería como un problema... proponerle esas escenas que tú ves como que molarían un montón con tu personaje, proponérselas al máster. Y que él las ponga, porque así a lo mejor le coge más gusto al personaje y terminas por encauzarlo mejor. Y puedes explorar algún tema personal también, ¿no? Y explorar temas personales, pero no es decir, vamos a esperar a que la partida me lo dé, sino pedírselo al máster. Que el máster te ayude a encauzarlo. Ok. ¿Alguien quiere aportar? A mí me gustaría terminar la lista de inspiraciones, que me quedaban unas cuantas, especialmente para que no se quede a medias. Como nos reímos con el tema de los estereotipos, personas admiradas. ¿Tienes alguien a quien admires? ¿Hay algo que a ti te parezca digno de mención? Cualquier cosa también puede ser digno de inspiración. ¿Dónde quieres llegar en la vida? Eso también podría inspirarte, desde sentimiento anímico a filosofía, incluso a nivel profesional. ¿Cómo quieres sentirte tú? ¿Qué faceta de tu personalidad quieres desarrollar? ¿Quieres ser más decidido? ¿Quieres ser más sensible? Los juegos de rol es una herramienta que te permite desarrollar cualquier parte de la personalidad y es muy flexible en ese sentido. ¿Hay algo en lo que te apetezca emocionarte? ¿O hay algo en lo que tú creas que alguien se puede emocionar
no sé, hay alguien muy emocionado con los perros, porque entrena perros y los cría, o alguien que se emocione mucho con arreglos florales o lo que sea, lo que se te ocurra, es muy abierto. O sea, eso es a la hora de crear el personaje, ¿te falta mucho? Sí, todo esto son de inspiración interna y luego inspiraciones externas, que es más rápido, libros, películas, porrón y medio, ayudas y sugerencias de otros jugadores y narrador. Si no se te ocurre nada a pesar de todos estos consejos, di, oye, máster, o oye, colega, vamos a ver, no se me ocurre qué hacer, sugiéreme algo que no haya hecho en la vida, o que no me hayas visto hacer nunca, y que te propongan un reto, y ya verás cómo lo puedes hacer. Muchas veces lo único que necesitas es ese impulso y te sale. Pero dice que no, él no puede. Hay que intentarlo, Álvaro. No, a ver, si intentarlo yo lo he intentado y me parece interesante eso de los retos y yo me autopropongo a mí mismo retos, pero es como... me cuesta, lo hago de otras formas. no sale. El problema es que son los otros. puedes crear un trasfondo súper rico, pero ¿cómo llevamos eso a la partida? ¿Cómo hacemos que eso se vea? Estamos aquí un poco para eso, es el tema de hoy. ¿Cómo hacer que tu trasfondo, tu personaje, porque no es el consejo de crear personajes interesantes, sino que tu personaje se note en la partida y diga, ha sido él y sé que tiene un hijo kosovar. Bueno, pero yo creo que es importante, o sí. un abuelo ninja, ¿sabes? Si volvemos a decir. Yo a la hora de afrontar todos los personajes que hago en rol, parto de los principios básicos que todo ser pensante, iba a decir ser humano, pero que es un juego de rol, que todo ser pensante o emocional tiene, que es la alegría y la tristeza, es decir, por eso no va mal desencaminado Álvaro, porque o un personaje está alegre o un personaje está triste. Ojo, no cómico y no dramático, sino alegre y tristeza, un estado emocional. Entonces, da igual que tu personaje sea un hindú que tiene problemas con la extradición a Estados Unidos o lo que sea. Tu personaje ante eso tiene una actitud alegre o tiene una actitud triste. Si empiezas desde esa base, creo que ya fundamenta bastante del personaje. Ya muchas escenas, cualquier cosa que se te ponga ante ti en una partida, sea instantánea o sea una campaña, ya tiene una base, porque sabes cómo vas a afrontar la vida. Sí, te refieres no tanto a decir mi personaje es alegre y mi personaje es triste, sino mi personaje en tal situación sería así o así. Más que Más así, la ¿no? forma de ser del personaje, ¿es positivo o es negativo? Ya, pero es que el problema es De los que problemas. yo me lo pongo así, ¿no? Digo, pues mi personaje tiene una vida jodidísima y está hecho mierda y... Sí, exacto, si tu personaje tiene una vida jodidísima, está hecho mierda, da igual. Voy a abrir la puerta, por muchos mafiosos que haya al otro lado, voy a abrir la puerta, es que me da igual. ¿Sabes? Porque tu personaje tiene una forma, pero si tu personaje es alegre y quiere vivir, cuidado. ¿Sabes? Es que más que la forma de ser a la hora de jugar o voy a interpretar o tal, es la visión que tengas tú de lo que haría ese personaje en una situación u otra. No, claro, eso al menos en mi caso yo más o menos creo que lo controlo. El problema es cómo diferencio dos personajes positivos. ¿Entiendes? Premisa mucho de igual. Claro, llega un momento en que cuando hago dos personajes positivos, pues digo, al principio yo lo tengo clarísimo, claro, tiene estos cambios respecto al otro, porque tal y cual. Pero luego a nivel de partida, a nivel de cuando empiezas ya a dramatizar, es cuando la cosa flojea y no sé por dónde ir. Una cosa en la que tengo que disentir ligeramente con Luis es, yo por lo menos cuando me planteo encarnar un personaje siempre pienso en dos dimensiones, ¿no? En la forma y en el contenido. En la forma pues hay dos cosas muy evidentes siempre, todo en una partida de rol de mesa al menos. Todos los personajes tienen una manera de hablar particular, tienen un acento o no, que puede usarse mal, como se veía en la introducción, pero puede ser un apoyo muy útil, utiliza un determinado lenguaje y tiene en general una cadencia, ¿no? Un ritmo, una forma de expresarse. Hay otro consejo que me dieron magistral, que me dio mi buen amigo, un actor profesional que se llama Nas Marrero, que es que los jugadores de rol, cuando estamos jugando en mesa, tendemos a tratar de sacar el personaje de la cabeza, y que a veces era más fácil sacarlo del cuerpo, ¿no? Y yo le decía, pero Nas, vamos a ver, ¿cómo vas a sacar un personaje del cuerpo si estás sentado dentro de una mesa y no estás haciendo nada? Y él me dio un consejo que se me ha quedado para siempre, y es que incluso sentado en una mesa, tu personaje tiene una forma de sentarse en la mesa. Solo sentándote como tu personaje, solo moviendo las manos como él, ya se te empieza a contagiar parte de su forma de expresarse, ¿no? Y enlazando con lo que sí decía Luis, creo que también es muy importante el contenido, ¿no? Hay personajes a los que solo les define
más que la forma, la forma que tienen, más que la forma de expresarse o de sentarse, de moverse, la forma que tienen de pensar, los valores que tienen o la forma que tienen de resolver las cosas. Un ejemplo muy tonto, pero que creo que va a ser muy gráfico, Jack Bauer en 24. Jack Bauer lo que le define es el cómo resuelve los problemas, ¿no? No es tanto un trabajo formal de Kiefer Sutherland, sino es un tema de las soluciones gordianas que encuentra a las situaciones que se le van planteando, ¿no? Y basta con mencionarlo y todos enseguida nos hacemos una idea de cómo es. Buena gente, Jack Bauer. ¿Solina? Yo quería hacer una puntualización en cuanto a lo del cuerpo, sacarlo del cuerpo. Es curioso porque no se me había ocurrido en ese momento, pero es verdad, y cuando estoy bastante metido en una partida, ¿no? Es algo que inconscientemente uso. El modo de sentarme, el hecho de si es una persona muy ambiciosa o muy que escruta mucho todo, ¿no? Las manos, ¿no? Como están extendidas a lo mejor, como el señor Barnes. O esa mirada, el cómo va mirando a todo el mundo, entrecerrada. Todos esos movimientos corporales te van metiendo sin querer muchas veces en ese personaje y sientes esas vibraciones en el cuerpo, a veces te pones súper nerviosa a veces, y yo creo que eso ayuda muchísimo, pero muchísimo. Creo que es un porcentaje muy grande de ayuda cuando estás, sobre todo cuando estás comenzando, a lo mejor, que no tienes tanto el instinto de meterte en ese papel. Lo que ayuda sobre todo al principio es apoyarte en un objeto. Es decir, si mi personaje utiliza pipa, intenta llevar una pipa. Y, aunque no fumes la pipa, evidentemente. Pero si pon la pipa, si tu personaje lleva una botella de whisky en la mano, pues haz como que estás llevando siempre una botella de whisky en la mano. Y eso ya, no solo a ti mismo, sino a los demás que te rodean, ya lo ven de otra manera. Una cosa vital es darse cuenta que no todos somos actores profesionales. De hecho, muy pocos de nosotros, o casi ninguno. Que no es lo mismo. El tema es: pierde la vergüenza y atrévete a interpretar. No, estamos entre amigos, es un juego y además los seguros están puestos. Si alguien te rompe el corazón, no está pasando de verdad. Si descubres una forma de ganar dinero a las puertas, desgraciadamente no está pasando de verdad. Aprovecha para interpretar todas esas cosas y sentir la euforia de ser multimillonario o la tristeza de que tu hijo Álvaro Kosovar transexual está embarazado. La verdad es que sería triste, ¿sí? Raro. No, está embarazado porque estaba a punto de cambiar de sexo, pero fíjate tú, la violaron. La cosa es... Un abuelo ninja. Bueno, que pierdas la vergüenza, que no hay límites, que estás entre seguro. Y esperemos que eso sea el límite. ese sería el límite. La cosa es que todo lo que te estás negando ahora, esa vergüenza, es lo que te hace hablar en tercera persona, lo que te hace dudar y lo que te hace en el momento de probar que te salga mediocre. Todos somos muy malos jueces de nosotros mismos siempre. Y dices, ya lo dejo porque esto no es para mí. Y te quedas aislado, ausente. Y estás perdiendo uno de los mayores valores que tiene el rol, que es la capacidad de dramatizar y ensayar, probar, aprender. De todas formas, para los que no han jugado todavía y se escuchan esto, es que una de las barreras que pone la gente es, Dios, pero es que ahora ponerme a interpretar, sabes que es verdad que estamos dando consejos de dramatización, pero habría que dejar claro lo que tú dices, que no es un juego actoral, es un juego de ponerte en situaciones con personajes que nunca has sido. No es lo mismo, ¿no? Vale que a lo mejor ahí pecamos con la tercera persona, pero bueno, abrimos ahí las puertas a gente que no ha jugado nunca y que siempre tienen como excusa de no jugar el rol, es que me voy a poner a interpretar ahí, a mí me da vergüenza y a mí no eso me sale. Eso a mí no me sale, que va, A lo mejor en el rol en vivo es verdad que sí existe esa transformación y más el rollo de interpretación sí que se tendría que ver un poco más, pero en un rol en mesa, dramatización es cuando ya tú quieres aportar algo más a la partida. Tengo que dejar claro eso. Y está ahí. Desde luego no hay nada escrito y no hay nada que sea obligado, y cualquier cosita, por pequeña que sea, que tú puedas aportar a la dramatización o la interpretación de la partida, la va a enriquecer. El límite está muy lejos, cualquier cosa que hagas va a agradecerse, así que es perder el miedo.
Y enlazando un poco con lo que decía Néstor, la dualidad de esa forma de contenido es cierta, ¿no? Bueno, también con lo que decía Luis. No solo es el interpretar, sino el actuar. Las acciones que lleva a cabo tu personaje, en gran parte, cuentan quién es y cuentan ese trasfondo y la identidad de tu personaje. Así que supongo que, como Néstor y Luis bien decían, no debería ser un hándicap el que no te considere buen actor en realidad. Aunque sí me gustaría incidir en lo de que el hacer un esfuerzo por interpretar, aunque no se te dé todo bien, ayuda mucho a la partida. Porque sí creas un ambiente de interpretación y no coartas a los otros jugadores. De la otra manera, a mí me ha pasado encontrarme en partidas en las que me siento mal porque estoy interpretando, ¿no? Y veo que hay gente que no, y digo, le estoy cortando el rollo aquí con mi actuación. Luego también crear el personaje nos habíamos centrado muchísimo en crear el trasfondo, sobre todo apuntado a Miguel, pero hay un punto intermedio de crear el personaje a partir de un concepto, de una habilidad, de crear una idea y a partir de ahí empezar a explorar y ver hasta dónde llega y meterlo en partida. Y a medida que avance la partida, terminar de definir al personaje. Para que el personaje se termine metamorfoseando en un elemento esencial de la partida. Yo prefiero empezar con una idea un poco más consistente y luego a partir de ahí que evolucione, ¿no? Pero tener algo más definido. Pero claro, eso ya es personal. Por ejemplo... No, pero lo que se refiere es, tienes definido que tienes un trauma que te ha causado que ahora repelas los mapaches. Pero no tienes definido ese trauma y a medida que van saliendo elementos de trama dices, coño, claro, pues ahí fue por lo que me pasó con los mapaches. Los ejemplos espontáneos me encantan. Por ejemplo, yo enamoré heterosexual con Fobieron mapache. Estoy pasando mal. La película de Akira Kurosawa, la de, ¿cómo se llama? Los 7 samuráis. Los 7 samuráis. Había un tipo que no era samurái, uno de los 7 no era samurái y tenía un pasado desastroso. Encuentra a un niño que en la película le está pasando algo y el samurái se queda así y dice, ese niño soy yo, y entra en un ataque de ira y coge el tema de la partida y lo convierte en su pasado, cogiendo un trasfondo muy interesante que no había inicialmente en esa partida. Hasta llegar a ese punto a lo mejor no estaba definido así. Y a posteriori se puede decir, por eso hiciste esto y esto. Pero aquí actuaste raro, sí, pero es que ahí era diferente, explica el jugador. Y ya está. Respecto a eso, no tener miedo a que, a pesar de que no eres el máster, a crearte tus propias historias, ¿no? Es decir, a lo mejor se te ocurre que te gusta fumar puro en mitad de la partida y dices, pues coño, pues siendo un puro, y el máster te mira como diciendo, pues tú nunca has fumado puro, pero tú le miras al máster con complicidad, sí, siendo un puro, y ya sabe el máster que aquí puede haber algo de fondo, y se puede crear un trasfondo. Y ahora Álvaro dirá que el albano Kosovar, con miedo de los mapaches, fuma puro. Sí, perdió las cartas contra un mapache que fumaba puro, y se endudó. Y por eso le violaron, yo qué sé. Otra cosa que apunto es que te imagines situaciones muy exageradas, muy dramáticas, muy cara o cruz, que definan al personaje. Y veas qué haría ese personaje ahí. Eso es un poco para ti, Álvaro, que tus personajes se parecen. Una situación dramática de acción mortífera, una situación de lujuria o euforia por conseguir algún logro, y otra de amor íntimo. Y en estas tres escenas, ¿cómo reaccionaría cada uno de tus personajes? Y así diferenciarlos. Esto lo hice yo en su momento cuando estaba empezando a masterear, para buscar voces y a partir de esos elementos crear la personalidad de las personas. Y eso sí, yo creo que ese es un gran recurso, ¿no? Sobre todo además en los juegos que tienen unos temas muy marcados. Ejemplos me vienen a la cabeza ahora, como el tema de la locura en la llamada de Cthulhu, o el tema de la humanidad, el vampiro y la bestia. Pues ver cómo tu personaje responde a esos temas de forma diferente, yo creo que ya los diferencia mucho, ¿no? Para la redundancia. Luego, me apunta Luis, que otro tema interesante es el de las voces. Que tienes que aprovechar el ritmo del personaje y buscar su propia voz, su propio vocabulario incluso. Dice muchas palabrotas, no dice ninguna, le molestan las palabrotas.
Son tres aspectos de una misma verdad. Y esto con muchas cosas. Y hacerlo notar realmente en la actuación, no solo pensarlo, porque la gente muchas veces se crea ese trasfondo, ¿no? Mi personaje habla así, tiene estos tonos, no sé qué, no sé cuánto, pero luego no lo hace en la partida. O sea, hacérselo costar a sí mismo, no solo al resto, para dejarse guiar. Yo tenía un personaje que lo que hacía era hablar muy rápido siempre, porque era un poco nervioso y ponía nervioso a los demás, pero era su naturaleza y que se le iba a hacer. Y era una putada, y él se veía excluido socialmente de estas cosas, pero marcabas al personaje, y con una voz. Y da igual que lo interpretase o no, ya los jugadores sabían cómo era como, él no. O sea, ya los jugadores ya te daban una identidad, y eso ya estaba dramatizando y creando un ambiente. De, ¿quién se va a colar en el antro mafioso? No me digas que... Oh, Dios mío. Vale, ¿alguna cosa así más que queráis abordar? ¿De Over the Edge? ¿Tenía Pablo? Sí, bueno, estuvimos comentando anteriormente que de hecho una mecánica muy interesante es la de Over the Edge, porque en todos los rasgos del personaje, en todas las habilidades, en todos los atributos te piden que establezcas, además del rasgo, la habilidad en sí, unas señas a través de las cuales se manifiesta al exterior. Por ejemplo, un asesino letal que le gusta matar con cuchillos, pues lo habitual será que tenga cicatrices de guerra o que a lo mejor se adivine la sombra o las formas de los cuchillos debajo de su ropa. En cambio, un multimillonario que tiene una fortuna inmensa, un montón de yates y tal, pues ese rasgo, esa habilidad se puede manifestar en que siempre lleva impecables trajes de diseño italiano o que le gusta llevar siempre todos los dedos de las manos llenos de anillos de oro y rubíes, por poner dos ejemplos muy burdos y extremos, ¿no? Pero la mecánica de pensar cómo se manifiesta cada rasgo esencial de tu personalidad de cara al exterior, la verdad es que es un apoyo muy útil, ¿no? Y en Over the Edge reconozco que es de los juegos donde es más fácil empezar a interpretar un personaje, porque ya el sistema te obliga a que tengas 4 o 5 recursos fáciles de exteriorización del contenido de tu personaje nada más empezar la partida, ¿no? Ya siempre tienes 2 o 3 mecanismos de los que tirar muy elementales y que desde la primera sesión ya puedes demostrar al exterior de qué va tu personaje y contar un poco quién es. Otro consejo que no sé si se ha dicho ya, creo que tengo un déjà vu, que es el de construir los PJs a través de habilidades. El UA se presta mucho a ello. En habilidades que no sean pregeneradas, ¿no? Sino habilidades que crea el propio personaje. Pero es claro, el sistema claro. Por ejemplo, el UA es el mejor ejemplo, ¿no? Que está la habilidad de esquivar o está la habilidad sociable. Bueno, si tú te defines a través de una frase, por ejemplo, crear el ambiente adecuado, ya estás definiendo una parte de la personalidad del personaje. Entonces, por ejemplo, hay una reunión y hay crispaciones en la reunión. Entonces le digo al máster, no, bueno, yo voy a utilizar lo de crear el ambiente adecuado. No es un poder mágico, pero sí te ayuda. Entonces tú dices, bueno, el máster te preguntará, pero bueno, ¿y cómo lo haces? Y ahí entra tu inventiva. Dice, pues nada, coloco unas copas, unos nachos, pongo música ambiental adecuada y tal, y eso ya va creándote una psicología del personaje que podrás utilizar después y que el máster aprovechará incluso para crear trasfondo. Entonces, crear el personaje también a través de frases, de habilidades es bastante aconsejable. Me salió mejor que la primera vez. Lo hablamos también en la anterior Briconsejos, creo, o bueno, en el anterior podcast. Pero las habilidades en sí mismas, en los sistemas de habilidades, en el anterior debate. En los sistemas de habilidades que tú defines con una frase, estás personalizando completamente y continuamente al personaje. Pelear 4, pelear 20, no define nada. Es decir, pelea sucia, te arranco los dientes, o golpe de presión, punto de presión, ya define cómo lucha tu personaje. Y está también expresando a tu personaje de esa manera. O por ejemplo, aguantar palizas, y el máster te dice, ¿por qué? Dice, no, de pequeño me he pegado mucho en el colegio. Y a partir de ahí es otra historia. ¿Qué más? Voces, imposturas, ir vestido a las partidas de la forma de tu personaje también podría ayudar.
De hecho, una cosa muy interesante en la que acabo de quedar a colación de eso, a mí siempre me fascinó muchísimo como en los primeros libros que salieron de Vampiro, de la primera edición, Mark Hagen y los demás ponían mucho énfasis en los consejos de interpretación en llevar props, elementos atrechos visuales de ese estilo, ¿no? Te decían, pues para el regente de Príncipe Lodin, pues procure llevar una corbata, o para no sé quién, pues trata de llevar una americana, o no sé quién siempre lleva guantes. Como que se lo tomaban muy en serio en sus partidas el hecho de introducir elementos visuales de ese tipo a través de vestuario, ¿no? Apoyos visuales en la forma de vestuario. Sí, el Chicago está lleno de consejos de eso. Es muy curioso, ¿no? Que esa línea a lo mejor no se siguiera desarrollando en otros juegos. Y también creaba relaciones entre personajes que le daba otro matiz de interpretación bastante claro, que a veces se obviaban. Lo ideal para utilizar eso, de todos modos, es que haya una complicidad entre todos, que no sea solamente un personaje, un jugador, el único que lo haga. Pero sí, es muy interesante. Sí que todo se disfraza. Y falta también decir también, a nivel individual, creo, Luis es un experto en esto, de los personajes que se basan en películas y en cómics, Luis. Esa cosa que me gusta tanto. Sí, claro. Néstor no está muy de acuerdo con el siguiente consejo. Está bien, sobre todo si se empieza y se tiene ahí una nube blanca y no se sabe cómo rellenar, tomar el personaje de una película o de un cómic, un personaje que te guste, a ser posible no muy conocido, y apoyarte en ese personaje. ¿Por qué? Porque si consigues cosas tan buenas como cómo reacciona ante el dolor, a cómo reacciona ante situaciones de estrés, porque siempre en una película o siempre en un cómic o cualquier cosa, siempre la acción se lleva al límite, pero el personaje se llevará al límite, entonces te ayudará a saber cómo estará en situaciones conflictivas, cómo viste, cómo se mueve, cómo sonríe, cómo besa, que aunque parezca que no, en una partida decir, oh, pues beso a esa chica, y no imaginarte cómo es, a mí me saca un poco del tema. Que eres un romántico. Sí, bueno. A pesar de que, y Néstor dirá, pero no le pongas el mismo nombre que... No, le ponemos el mismo nombre. A mí, de los personajes que más me han gustado, salió de un ejemplo de película que nadie ha visto. Pero que es un buen... Y que intentaste que todos viésemos varias veces. Pero algunos lo vieron. ¿Tú lo viste? Yo también lo he visto. Sí, está muy guapa. Yo creo al respecto Yo soy el máster y no lo he visto, pero bueno, Sí. Hay cosas que pasan. Yo creo al respecto de este consejo que sí es muy bueno, sobre todo como apoyo para los más novatos, ¿no? Porque te da más confianza, un personaje que conoces, que incluso admiras, ¿no? Entonces te entusiasma el ser ese personaje y te da esa confianza, pero sí tienes que tener cuidado en el que esté inspirado en ese personaje y no seas exactamente ese personaje, y tener cuidado ya con lo que se decía con el nombre y tal, porque puede dar pie a que no te tomen en serio en esa partida, a efectos cómicos que a lo mejor no se quieren, que se quiere dar una partida más un efecto serio, y eso un poco igual lo puede romperte. Y de aquí es importante la frase de el personaje está inspirado en tal personaje y no es una copia de ese personaje, es inspiración solamente. Sobre todo porque luego va variando, va evolucionando. Yo dirigí una partida por internet muy corta, y era El Señor de los Anillos, y acababa de estrenarse la primera película. Tenía 3 Legolas, un Aragorn y un tipo que se había hecho una cosa rara, que no se había leído las novelas y odiaba las películas. Pero vamos, fue horrible porque había 3 Legolas. Y decía, ¿qué hace? Los 3 reaccionaban igual. De todas formas, yo creo que en realidad como técnica seria, o sea, quiero decir que es una técnica actualmente perfectamente válida, ¿no? Y se me viene el ejemplo a la cabeza de Johnny Depp y el famoso Jack Sparrow que sacó de Keith Richards, o el Willy Wonka que sacó de Marilyn Manson en Charlie la fábrica de chocolate, ¿no? Y realmente si él luego no te cuenta, pues lo has sacado de tal referente, no sé si hubiese sido tan evidente el... Claro. Lo interesante es que lo uses como base. Sí, como apoyo, ¿no? Como referencia de cómo tienes que interpretar al personaje, si no se te ocurre ninguna forma de mejorarlo. Es que si es Legolas, es Legolas. Y no, ya, sí, eso... y era El Señor de los Anillos, además, no era Legolas en Piratas del Caribe. De tomarlo como referencia. Es que es otra cosa, ¿no? Porque... El Legolas se lleva a cualquier lado, monta el destino, lo que tú quieras, ¿sí? El Legolas es una sobrada. Sí. Hacen pestañear
dañar a Sauron. Sí, ahí sería Frodo sin problema. Me gustaría hacer una última aportación tan solo para señalar un poco dónde está el tope, porque aquí, bueno, yo peco mucho de llegar a una partida que no sabía que era individual y llegar con 10 hojas de trasfondo, todo currado, dibujos, esquemas, el dibujo de la casa, cuáles eran los planes que se le destruyeron cuando su marido murió, porque ya a partir de ahí no pudo tener hijos. Tú tienes un culebrón, no un personaje. Sí, entonces, consejos de experiencia de dónde está el tope. 2 o 3 cosas a tener en cuenta. Por un lado, averiguar si es una crónica o una instantánea, cuánto tiempo va a darse ahí para poder desarrollar un poco un trasfondo personal, porque sí, si es una crónica, a lo mejor me merece la pena, probablemente me merece la pena, dedicarle 5 minutos a pensar quién es y cómo ha sido su vida antes de llegar hasta aquí. Pero si es una partida instantánea, pues oye, el momento, no hace falta molestarse tanto. La ambientación, ¿qué tipo de historia es la que quiere contar nuestro narrador? No solamente el juego que sea, porque en D&D, lo siento, pero yo he jugado partidas de política muy interesantes. Queremos contar una historia de terror, de descubrimiento personal, fantasía, realismo, aventuras. ¿Qué es lo que pretendemos contar? Consultarle obviamente al narrador hasta qué punto habrá tiempo para trasfondo personal, porque si no le interesa tanto contar quién es el grupo que ha entrado en la mazmorra, sino sencillamente describir la mazmorra, por mucho que vaya a ser una crónica, salir de ahí, solo salir de ahí, pues no merece tanto la pena. Vamos, hay que calcularlo un poco. Y por último, o todos o ninguno. Hace falta un poquito de equilibrio dentro de la narración y dentro del ritmo. No puede ser o no queda del todo bien si tú eres la única persona o si solamente hay una persona que tiene trasfondo personal. Según el grupo, según el tipo de gente, según la experiencia que tenga esa gente, será mucho más interesante desarrollar más o menos ese trasfondo. Que digo y repito, que todos los detalles que tú pongas de personalidad van a embellecer muchísimo el personaje y le va a dar encanto a la partida. Pero siempre hay que calcular hasta qué punto el trasfondo puede entrar o no. Y hasta ahí queda. Gracias, Jody. ¿Algo más así a nivel individual? Pasamos al siguiente nivel, ¿vale? Subimos, repartimos las proezas y esas cosas y vamos a ver cómo es los consejos de dramatización, pero a nivel grupal. Cómo hacer, fomentar la dramatización en grupo, ya no en individual tu personaje. ¿Alguna idea? Hombre, principalmente el respeto mutuo. Yo creo que... La grabadora está ahí, Cori. No sé. Yo creo que el respeto en la interacción, no en el sentido de, vamos a ver, si yo te odio, ¿no? Es así. Y eso también es importante, el hecho de, si yo de un PJ, como PJ, ¿no? Es decir, si mi personaje odia a otro personaje, de repente que no parezcan súper amigos y que le ayuden todo y que... Es decir, si por un elemento de trama yo he de ayudar a esta persona porque me viene bien o porque el guión lo exige en ese momento, ¿no? Mira, tienes que hacerlo porque por mucho que le odies no quiero verlo muerto o cualquier movida. Sí, pero que se note al mismo tiempo esa interacción que tú tienes con ese personaje, que no de repente, ¡ay, voy a ayudarte! Sí, porque tranquilo, tal. No, voy a ayudarte porque no me queda otra o porque, ¿me entiendes? O sea, respetar esa historia. Respetar mutua. tu personaje a la hora de ayudar a los demás y definirlos de ahí. Sí. Bueno, eso es un poco del nivel inferior, creo yo, ¿no? ¿O no? Yo en realidad sí, bueno, me parece interesante lo que Corina está planteando en el sentido de que tus relaciones con el resto de personajes, jugadores especialmente, definen tu personaje en realidad, sí. O sea, son parte de quién eres y de qué historia estás contando a través de tu personaje. Es de este nivel, es verdad. O sea que sí, me parece que es un vehículo interesante, ¿no? Incluso como también enlaza con otra cosa más profunda, ¿no? Que es que muchas veces tienes que sacrificar a lo mejor parte de tu idea del personaje por el contrato social que hay en la partida, ¿no? Somos un grupo, vamos a crear una historia juntos y no enfrentándonos los unos con los otros. Pues incluso si vas a hacer esto, si vas a sacrificar esa parte de tu interpretación, siempre puedes buscar formas de... Sí, ese resquemor. Ese resquemor, como lo muy a disgusto que lo estás haciendo y demás. O la revelación que te hace cambiarlo todo. Tener una escena posterior y decir, me había equivocado.
y que los ponga. Un ejemplo que a mí se me ocurrió en este nivel es tan sencillo como, según estas filias y fobias entre personajes, sentarte en la mesa. Yo me siento al lado de mis colegas y miro de forma enfrentada a mis enemigos. Y que los jugadores estén en el frente. Los jugadores que no son mis amigos. Y mis amigos que los tengan al lado para que siempre pueda cuchichear con ellos. Eso ayuda muchísimo a crear relaciones. Que a veces se quedan demasiado estructuradas. Pero ya le está dando otro sentido a la dramatización. Porque cuando tú tengas que decirle un secreto a alguien en el que no confías, vas a tener que alzar la voz. Y ya estás demostrando desconfianza de alguna manera, ¿no? No le voy a decir eso porque me va a escuchar todo el mundo. O se lo voy a decir de otra manera. Eso ayuda. Sí, con relación a esto, también ayuda de cuando el grupo se separe por situación X, que algunos vayan a una parte de la ciudad y otro a otra, pues que se muevan de la mesa, que son unos culos todos, que se muevan y que se sienten juntos. Si yo voy a ir con Pablo a una parte de Nueva York, pues me sentaré al lado de Pablo porque voy a interactuar con él. Y la otra parte del grupo porque se sienten juntos. E incluso mientras estén narrando una parte, si el resto no quiere enterarse, por lo que sea, de lo que está tramando la otra mitad del grupo, pueden hacer mini escenitas entre ellos de, oye, te invito a una cerveza e intento averiguar un poco más de tu vida y socializan o cualquier cosa. Vamos, es una alternativa posible a desarrollar un poco el trasfondo. Más cosas que para definir la dramatización a nivel grupal. ¿Alguna idea más? Intentar interesante en los otros personajes, aunque también sea un poco forzar el personaje dependiendo de quién sea. Intentar interesarte por qué motiva a los otros. Intentar buscar nexos comunes o intentar putearles a los otros, dependiendo de lo que vaya, ¿no? Pero no centrarte en yo tengo mis contactos y hablo con ellos, sino hablar con tus compañeros, tener conversaciones intrascendentes con ellos. Es que esto viene porque, bueno, antes estábamos hablando que a veces te quedas descolgado del grupo, que estás tú solo y los otros tres están haciendo sus historias en la partida. ¿Y qué haces tú solo? Un consejo para meterte dentro del grupo es que empieces a interpretar PNJ. Es decir, la otra parte del grupo va a un restaurante. Pues bueno, yo hago de camarero, ¿no? Y ya no te aburres, porque estás haciendo otro personaje, te ayuda a coger más registros por si quieres hacer otros PJ, y a lo mejor del camarero te sale un PJ que puedes utilizar. Otro PJ, sí. De hecho sí, yo creo que, y más incluso en el caso, diría Luis, en el que tú eres el que se ha quedado fuera, más bien en el caso en el que solo hay una persona adentro, ¿no? Me pasaba mucho cuando estaba dirigiendo a Slam, que metía muchos flashbacks de las historias personales de los protagonistas y tenía a 3 jugadores mirando si no les integraba en la escena, ¿no? El recurso que empezamos a utilizar es que en los flashbacks los demás jugadores siempre eran los personajes secundarios y funcionaba de maravilla. De hecho ya al final cuando se repetían secundarios, repetían los jugadores y casi tenían subtramas paralelas y se lo pasaban ahí. Y ya te lo pedían y todo. Sí, pedían flashbacks específicamente en los que salían sus personajes, que era muy divertido. Otra cosa, un consejo que sale en el Spirit of the Century y mucho más sirve, supongo, pero crear hipotéticamente entre los jugadores módulos anteriores, escenas anteriores en los que compartan aventuras. Esta es la aventura que estamos jugando ahora, pero nosotros también tuvimos que rescatar a Mike para que llegase a tiempo a su boda. Pues toda esa historia, imaginarla y crear anécdotas comunes que salgan en la partida. Entonces es como, ¿te acuerdas aquella vez? Y el otro, y se va improvisando en un momento, es muy fresco y crea un sentido de comunidad, de dramatización y de nexo, porque al fin y al cabo las partidas de rol son colaborativas. Y sí, el nexo es principal, es fundamental. Pero hay mucha gente que le encantan los personajes que van aislados y que son independientes y que lo consiguen ellos solos. James Bond, Sherlock Holmes... Pero se puede hacer un personaje con una actitud más aislada, pero sin embargo que tenga algún nexo de otra forma, aunque sea más abstracto. Pero lo ideal, en las partidas de rol, se pueden fomentar ese tipo de partidas, pero lo ideal es que ya estés abierto a la colaboración, siempre. Que no tu personaje necesite estar aislado para triunfar. Sí, no, eso sí. Entonces, crear en módulos anteriores. Y con acuerdo del máster, decir, mira, que hemos hecho esto. Y el máster dice, ¿de qué estaban hablando durante la partida? Dice, no, de esto, que das... Ah, coño, pues ya lo sacaré más adelante algo con eso. Vale, otro recurso muy sencillo que viene nuevamente en esta línea del Game Show, del Fear Itself,
que es un juego de terror contemporáneo basado en los clichés de las películas de terror. Durante la creación de personajes te obligan a determinar con quién del grupo de personajes tienes más afinidad y con quién tienes más enemistad. Puede parecer un poco peregrino, pero en realidad es muy divertido porque en las arquetípicas historias de terror siempre es muy interesante saber a quién no vas a salvar bajo ninguna circunstancia y por quién te vas a matar si hace falta por salvar, ¿no? Y es muy divertido. Y a colación de ese mecanismo tan simple, pues siempre es muy interesante pensar, ya solo pensar el por qué, imaginarte una escena que creó esa enemistad o que creó esa afinidad, pues ya enriquece muchísimo las relaciones dentro del grupo. Y en esa línea también la mecánica de Cold City, de confianza. Sí. Como tienes unas confianzas comunes con los otros personajes que te dan bonos en las tiradas en las que confías y te quitan bonos cuando te traicionan. Eso te obliga en todo momento a tener presente al grupo y decir, creo que me cae mejor este. Y después de cada escena tienes que redefinir la confianza. Eso ayuda a que tu personaje siempre se esté comparando con el resto y ubicando de nuevo. De hecho, entre más confianza tengan los demás en ti, más posibilidades tiene que te salgan mejor las cosas. Lo ideal es buscar la confianza, pero claro, tienes una agenda secreta en ese juego que te obliga a traicionar en algún punto la trama, normalmente, lo que lo hace todavía más divertido. Eso a nivel grupal. ¿Alguna idea más así que se os ocurra de algún juego, de alguna idea? Yo probé esto. Una cosa que no tiene exactamente que ver con esto, pero los openings, escenas que es en formato serie, formato dirigido en formato serie, ¿no? Que es al principio de la partida, crear como una especie de opening de la sesión de juego. Y cada uno narra una pequeña escenita en la que muestra cómo es su personaje. Eso te ayuda a meterte en el personaje y a los otros a verte. Y también incluso ayuda a decir a los demás qué tono le vas a dar a tu personaje en esta sesión en concreto. Porque a lo mejor te vas a centrar en tu amante albano-kosovar, que se lío con un mapache. Tienes que sacarlo. Bueno, y los previously, ¿no? Anteriormente en... Sí. Y volver a interpretar escenas... Sí, de hecho, este es un recurso muy freak ya, yo diría, que teníamos en nuestro grupo, que es el limitar las series hasta el extremo del Previously On. Y mis jugadores, no contentos con resumir lo que había pasado en partidas anteriores, volvían a interpretar los momentos claves. Les salían, evidentemente no les salían exactamente igual, pero bueno, yo alucinaba, realmente generaba un nivel de inmersión, nada más arrancar la partida muy interesante. Te metía totalmente, sí. Si no te gusta el formato serie a la hora de dirigirlo, siempre ese tipo de escenitas se puede meter en puntos concretos. O de repente se muere un ser querido tuyo y te dice el máster que narres el por qué él era el ser querido. O sea, es que es un recurso que lo estamos narrando como el formato serie, pero se puede utilizar en muchísimos más momentos. Y ayuda muchísimo, no tanto a ti para centrarte más y a los demás para entender qué te pasa, aunque sea fuera de partida. Ok, ¿algo más así? A mí no me gustaría dejar ese tema sin mencionar una cosa que he oído hablar a Cabedín me sugirió, que es el tema de parte del contrato social, o sea, parte de que un grupo funcione bien como grupo de actores y de actrices es el repartirse el juego unos con otros, ¿no? O sea, no puedes ir a chupar foco tú en principio. Yo creo que eso es lo que un consejo muy básico, muy sencillo y que te perogrullo, pero que representa, o sea, que supone una gran madurez actoral el tener en cuenta que los demás están jugando y que a lo mejor la escena esa es de otro, para que se luzca él y que tú tan solo estás ahí para apoyarlo o de secundario y tratar de repartir el juego un poco entre todos, ¿no? Para que todo el mundo tenga una oportunidad en una sesión de hacer algo y de participar y de lucirse un poco. Es que eso ayuda muchísimo al máster, porque el máster a veces no está atento a todo y no sabe que a lo mejor un jugador se está mascando. Entonces crear una escena con ese jugador que se está mascando, intentar meterlo en la trama, no, vente para acá. ¿Por qué? Porque tengo que destornillar esto, pero yo no puedo. Da igual, pero tú eso tienes destornillado, ya está, lo metiste en la escena, el jugador se divierte y al fin y al cabo el objetivo se cumple, ¿no? Que pasárselo bien todo el mundo y ayudas un poco al máster. Sí, eso muy bien. Y lo último que yo quiero apuntar, que no en todos los grupos será necesario, pero ellos son partidas en las que ha sido necesario incluso establecer turnos de palabra, en las que a lo mejor a una persona le costaba muchísimo levantar la mano y pedir turno, y a lo mejor éramos 6 y solo interpretan 2. Intentar repartir un poco entre todos, pero eso ya es tarea bastante del máster y lo personal de cada jugador. ¿Pasamos ya al siguiente nivel o pasamos al nivel del máster?
que obviamente bebe de todo lo anterior. El máster tiene que estar atento a todo lo que se ha dicho hasta ahora. Pero, ¿qué consejos se le puede dar al máster para fomentar las dramatizaciones en las partidas y qué enfoque se le puede dar? Que él mismo actúe, o sea, que él mismo tome el papel del PNJ que sea, ¿no? O incluso como máster de ese narrador, tal cual es el ambiente, poniendo ese énfasis en la voz, utilizando su cuerpo, igual que el PJ. Que sirva de modelo. Sí. Okay. Si hace falta que vaya apuntando al lado de la ficha de cada personaje, de cada PNJ, que vaya apuntando, y este tiene el tic de no sé qué, y habla rápido y tal, porque a lo mejor son 20 y no se acuerda de todo. Pues, que cada personaje, que cada PNJ tenga su característica, que sea él, y a la larga sea reconocible. Darle la sensación al PJ de que la partida no es lineal, es importante, porque eso limita mucho a la hora de actuar o de rolear del PJ. Pues claro, si yo como jugador veo que la partida es lineal y que haga lo que haga y actúe como actúe, voy a terminar ahí, no me lo voy a currar mucho actuando. Entonces es que el máster, dentro de lo que cabe, ponga ahí un mundo a explotar al PJ. Es tu personaje el que lo está viviendo. Exacto. Y por lo tanto marca la diferencia. Exacto. Eso está muy bien. Un truco que hago yo con muchos jugadores que a veces les cuesta es obligarles a decir, bueno, hoy la partida va de nada, hoy va del día libre. ¿Qué hacéis en vuestro día libre? Y les obligo a crear escenas personales de qué hacen en su tiempo libre. Pues yo voy a jugar al tenis, si yo no hago nada, dicen, bueno, pues jugamos el rollo de que te metes en una habitación chunga y no haces nada, que eso también define al personaje. Y ya el jugador se va metiendo en esa mentalidad. Le busco hobbies, te gusta hacer maquetas, eso ya está definido el personaje y se lo impongo al jugador. Les obligo a hacer esas escenas. Y otro tema también a la hora de definir que uso es el tema de muchas veces pasa algo muy dramático y los jugadores empiezan a interpretar a su personaje, pero como es tan dramático todos se quedan así con la boca de buzón y mirando hacia abajo. Todos están interpretando igual, pero cada uno tiene un maravilloso mundo interior diferente. Digo que verbalicen sus pensamientos, que los pongan y que los otros se vayan quedando también en por qué cada uno está triste o no, o hacia dónde van. Eso crea también un referente de mi personaje está aquí y le pasa esto, y encima ahora a lo mejor todos están tristes y mi personaje dice no, hay que intentarlo, hay que ser positivo, y marcar esa diferencia y que se vea en partido como tal. ¿Alguna idea más de máster así con dramatización? Música, por ejemplo, ayuda en según qué escenas a meter en el ambiente a los jugadores. Puede ser una buena ayuda en determinado momento. Eso es ambientación, eso se dijo en el podcast anterior. Ayuda a meterse en el personaje también, pero rápidamente. Ambientación no hemos hecho ninguno, creo, de terror, pero bueno. Bueno, sí, se lo comentó la movida de la música. No sé, a mí para ayudar a interpretar a los jugadores, lo que se me ocurre es lo que dije antes, de las pequeñitas escenas, decirle, ¿cómo te sientes? Porque, tío, es que se acaban de cargar al mapache. Sí, es el sacar. Alegría, ¿no? O sea, imponerle también eso, el tío, estás hecho mierda. O de vez en cuando es necesario incluso recordarle que el personaje tiene sentimientos. Ir al más novato, al más callado. Meter al más novato, meterle más en partida, darle más responsabilidades, aunque no darle la máxima responsabilidad porque la puede armar, pero no dejarle con un papel muy secundario. A mí lo que me han metido en la cabeza sobre cualquier creación, cualquier historia, es acción. Entonces al máster lo que se le recomienda es que meta conflictos, acción, porque es muy difícil dirigir un día de día libre, es muy difícil porque algo que no tenga acción, algo que no tenga conflicto no interesa como espectador, porque vuelvo e insisto que los jugadores realmente son espectadores de una historia, ¿no? Y si la historia no tiene conflicto, no tiene acción, los jugadores dramáticamente se van a aburrir. Depende, si la partida ya lleva sesiones anteriores con mucha acción, muchos conflictos, ese día es como, espera, empiezan a analizar, empiezan a crear ellos los conflictos. No, pero exacto, pero no conflicto
de la historia en sí. O sea, no entendemos el conflicto como tengo que matar a no sé quién, tengo que hablar de no sé qué, sino un conflicto más interior, ¿sabes? Ese tipo de acción. Pero me refiero a que si las partidas anteriores ya vas cargando, ¿me entiendes? Mucho, entonces depende, si no has tenido mucha historia y mucho tal, sí se van a aburrir. Pero si has cargado un potencial bastante amplio de todos esos conflictos de cualquier forma, ¿no? Externos o internos, yo creo que en ese día libre lo que van a hacer es lo contrario, aburrirse, va a ser estallar. Es decir, me ha pasado esto, voy a ver si puedo por este lado hacer tal cosa, y yo creo es muy complicado porque hay jugadores que no están acostumbrados a tanta libertad. Sí, no, claro. Tienen un molde de el módulo pone el máster y cuando descubren o intuyen que el módulo es por ahí, ignoran todas las tramas para seguir eso. Que por ejemplo, claro, si te quieres desahogar, como dices tú, de tanto conflicto, dice, ¿qué hace tu personaje? Me voy a pescar, ¿no? Y el máster te dice, bueno, pues acabas de pescar una sardina. Ahora acabas de pescar, Pero eso ya no te falla. Pero eso no falla del máster. No, pero es lo que voy, quiero decir que el máster tiene que endulzar toda la situación. El conflicto no tiene por qué ser más negativo. Exacto, no, y te dice, pues tío, acabas de pescar una bota. Y con eso ya tienes algo ahí entretenido, y ya por lo menos el PJ dice, coño, una bota. Me tengo que subir rangos en pescar. Y ya luego dice, tiene un pie dentro y empieza el módulo. Pero otra cosa muy interesante a la hora de buscar el pensamiento del individuo, que yo dije antes, que cada uno interprete y diga qué está pensando, es justo lo contrario, es que un personaje en un punto hace algo que sea definitorio de alguna manera. Parar la escena, ya cuando se ha resuelto un poco el clima, no romper el clima, y decir, ¿por qué crees que hizo eso? Y buscar las respuestas de cada uno, para que el propio personaje tenga el feedback de qué es lo que ven de mí, y los otros se planteen de nuevo por qué cada uno tiene sus causas. Y se crea una nueva identidad, una nueva dramatización. Esa es otra idea que tenía por ahí. Está curioso. ¿Y alguna más? Sí. No sé. Nah. También podría utilizarse ya el máster premiar o con PX o con abrazos o con lo que sea. Premiar a los jugadores que... o con mapache, yo qué sé. Un besito. Álvaro Kosovar. La comunidad de Álvaro Kosovar que nos escucha, no tenemos ningún prejuicio étnico de ningún tipo. Ha salido así. Ha salido así hoy. Los mapaches tampoco, tranquilo. Sí. Pero premiarles el hecho de que continúen por fuera de la partida sin que termine convirtiéndose en una obsesión, que sigan por fuera de la partida, pues te escriban una pequeña historia sobre algo que puede haber pasado o algo que siga, que enriquezca al personaje y obligar al resto de jugadores a leerlo, en plan de, tío, tener en cuenta esto. Y un consejo también es que después, y es en serio, que después de la partida vayan todos los jugadores, vayan a tomar algo y hablen de cosas que no sea de la partida. ¿Por qué? Porque crea complicidad, y la complicidad lleva a un mejor rendimiento actoral después dentro de la partida. Pero que es bueno hablar de cosas que no son de la partida y crear confianza y que sean colegas. Ya sabemos que somos amigos, que nos reunimos para jugar rol. Sí, tenemos una vida real. Pues eso comentarla y crear confianza en ella. Bueno, ¿algo más? No, yo creo que ha sido un briconsejo demasiado largo, pero si has llegado hasta aquí, felicidades, te llevas tu Becky. Vamos a dar por concluido la dramatización, que podría haber dado para mucho más, aunque no lo creáis. Sí. Y pasemos a la siguiente sesión.